Dios les bendiga esta mañana. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Y ya a partir de mañana comienza, bueno, de hecho comenzamos hoy la Semana Santa, ¿no? Hoy se le conoce como, ¿cómo se le llama hoy? Domingo de Ramos, Domingo de Ramos. Y hoy se da inicio a esta cosa que le llamamos la Pasión de Cristo, ¿no? Y todos conocemos lo que viene y lo que va. Y la verdad es que nos van a volver a mostrar lo impresionante que fue, o intentar impresionarnos con lo que pudo haber sido el sufrimiento de Jesús durante esta semana, ¿no? Me imagino que para este entonces, en la historia, ese es el momento en el que Jesús hace su entrada triunfal sobre un burrito a la ciudad de Jerusalén, y la gente gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Este es el Rey! ¡Viva, hurra! Pero a partir del día de hoy, en la historia, dice que comienza el sufrimiento y el agobio que comenzó a venir a la mente y a la vida de Jesús. Jesús lloró, lo sufrió aún antes de padecerlo. Durante, me imagino, pues imagínese usted, quiero yo pensar que nos digan: te quedan 5 días de vida. ¿Qué haría usted estos 5 días? Que le dijeran: ¿sabes qué? De aquí al viernes, como el chinito, ¿disfrutaría sus últimos 5 días de vida? ¿Podría no pensar en que el viernes se iba a morir? ¿Usted qué dice? Me imagino que Jesús sufría con la idea. Tanto que fue a orar al Padre y le dijo: Padre, no, dice que de tanto era su sufrimiento y su angustia que hasta lloró sangre. Me imagino que la presión sanguínea era tanta. Esta semana vamos a volver a recordar, y la gente que dice creer en Jesús pero que no le ha dado su vida, va a volver a recordar, porque se nos olvida durante todo el año, que Jesús efectivamente sufrió. Él padeció, a él lo golpearon, le mutilaron la piel. De verdad que las cosas no fueron solamente como la película, fue algo de realidad. Y me imagino que no habrá sido precisamente como para sentarse en primera fila del cine y mirar las cosas que estaban pasando. Y eso es lo que esta semana nos va a recordar. Cristo sufrió, lloró, fue lastimado y golpeado, pero no solamente para salir en la película. Sufrió lo que sufrió y aguantó lo que aguantó con un propósito. Y de eso se trata justamente la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, él escribe a un grupo de personas que estaban sufriendo persecución. Quisiera que recordáramos que Pedro fue aquel de los discípulos que, sintiéndose muy macho y muy seguro, le dijo a Jesús: jamás te voy a negar. Pero que terminó negándolo. Aquel que era el que más se sentía seguro de lo que creía. Él dijo: contigo hasta la muerte. ¿Cuántos vamos con Cristo hasta la muerte? Sí, justo era Pedro uno como uno de nosotros, porque no tenía la muerte enfrente. Pero que cuando le tocó pensar en su muerte o en la vida, en aquel entonces, en esa su inmadurez todavía, dijo: no, pues yo mejor zafo. Es ese mismo Pedro que años después, habiendo madurado su fe,
le escribía justamente a personas que se veían entre la espada y la pared. Y de eso quiero hablar esta mañana. Si usted lo ha notado, hemos estado hablando alrededor de todo este mes pasado acerca de la seguridad en medio de las situaciones difíciles. Es lo que ha estado en mi mente durante todo este tiempo. En las aflicciones que pasamos todos los días, en las necesidades que nos hacen dudar entre si algo bueno va a pasar o no, en las enfermedades y en los dolores en los que uno dice, híjole, siento como que Dios no está haciendo nada, en esos problemas de la vida en donde parece que ya no va a haber sonrisa y que solamente son lágrimas. Todo este mes he intentado hablarle acerca de esos sus problemas, de los que lloran en privado, porque esos son los más difíciles. Total, uno cuando le duele algo, cuando está enfermo, pues se le nota, ¿no? Camina uno medio chuequito o se le ve uno pálido y por lo menos le preguntan, ¿qué tiene? ¿Cómo está? Y por lo menos siente que hay alguien que se interesa en uno. Pero también quiero hablar de esas aflicciones, de esos dolores, de esos problemas de los cuales uno no habla, pero que uno llora allá en lo privado. De esas angustias que uno no dice, pero le hacen a uno perder el sueño muchas veces. O tal vez uno se duerme, pero da muchas vueltas antes de dormirse. Pedro abrió una oportunidad para hablar acerca de lo que nadie hablaba. De pronto todos decían, bueno, es que pues es necesario que padezcamos. Pero en ese tiempo la persecución de los cristianos significaba muerte. Y Pedro habló acerca de este tema y lo habló muy ampliamente y muy puntualmente. Todo lo que vamos a oír esta semana acerca de la pasión de Cristo podría sucedernos a nosotros. Todos esos sufrimientos que hasta el día de hoy tenemos podrían continuar o incluso, y no es por meternos miedo, pero podrían ser mucho mayores. La vida puede cambiar solamente en un instante y de estar riéndonos en un momento, terminar llorando al siguiente segundo. Son cosas que se escapan de nuestras manos. No podemos asegurar las cosas que ni siquiera han llegado. Tal vez hoy es un buen momento acerca de hablar del sufrimiento. Vamos a verlo toda la semana. Vamos a ver películas de aquel hombre que sufrió. Vamos a escuchar de aquel que sufrió muerte hasta de cruz. Y vamos a ver la película donde le clavan los clavos y lo golpean. Y uno dice, ay, no, hasta uno lo siente en la película. Y aunque no podemos hablar con mucha facilidad de las cosas que nos causan dolor o angustia, yo quisiera que la palabra de Dios nos diera la paz que le dio a Pedro y la paz que Pedro animó a tener a los que en aquel tiempo sufrían persecución, los sacaron de su casa, los golpearon hasta morir, les robaron lo que tenía y los desterraban del lugar en donde vivían. Hoy quiero hablar acerca de dos temas que tienen que ver y uno de ellos es la seguridad de nuestra salvación y otro tiene que ver con el sufrimiento. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios esta mañana. Padre Santo que estás en el reino de los cielos, esta mañana, Señor, tocaremos temas de los que seguramente nunca hemos hablado y recordaremos cosas de las que uno no quisiera recordar o uno no quisiera pensar hoy, intentando despejar la mente de las aflicciones de esta vida, de ese problema, de ese dolor, de esa deuda, de esa ansiedad, de esos miedos y temores.
Hoy queremos pedirle a tu Espíritu Santo, Dios, que sea Él el que habla en nuestras vidas. Que no sea palabra humana, sino sea la palabra de Dios la que haga nido en nuestro corazón y en nuestra mente, y podamos descubrir cuál es el secreto que tuvieron nuestros antepasados cristianos para poder vivir en medio de la persecución, nosotros hoy vivir en medio de la aflicción que este mundo nos aqueja. Bendice, Señor, nuestras vidas y háblanos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que tenemos que ser capaces en medio de nuestro sufrimiento, creo yo, por lo que entendemos en la palabra, es honrar y alabar a Dios en nuestro sufrimiento. Esta semana, si usted acudió a su grupo de conexión, hablamos de la vida de Job, un hombre del cual pudiéramos nosotros pedirle de buena fuente acerca de qué es lo que se siente sufrir, pero también confiar en Dios. Job, según lo que Dios dice, era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, las cosas le salieron, dijéramos en esta vida, mal. Creo que ese día se despertó con el pie equivocado. Se le murieron los hijos, se le murieron los criados, se le derrumbó la casa, perdió sus bienes, terminó enfermo y viviendo en medio de los perros. En un solo día. No bien había llegado una mala noticia y ya llegaba otra peor. Job pudo haberse vuelto loco. Pero la esperanza que en Dios tenía lo hizo no solamente estar cuerdo, sino también ser agradecido con el Dios que era justo y bueno, según lo que él entendía de Dios. Job dijo, y aun si me mata, con eso no me echaré para atrás, seguiré siendo parte de este equipo. Necesitamos entender, mire, yo estoy seguro que podría decirme, hermano, pero es que usted no ha sufrido como yo, y podría ser. Todos sufrimos de diferente manera. A muchos se les ha diagnosticado una enfermedad que ya no se va a curar. A otros han tenido que sufrir la partida de algún ser amado. Otros han tenido que llegar a la idea de que ya no pueden continuar con el estilo de vida que tenían y tienen que bajar a un nivel, al siguiente inmediato. No sé de qué manera has sufrido en esta vida. Decepción amorosa, decepción laboral, tal vez hasta se ha decepcionado del cristianismo. Yo no sé de qué manera has sufrido. Y le podría decir, la verdad es que creo que usted ha sufrido más que yo. Si vamos a las ganadas, le voy a dejar ganar. Sí, usted ha sufrido mucho. Sí, seguramente las lágrimas han corrido todos los días. Y ha habido días en que en lugar de tener una sonrisa, lo único que la vida le ha permitido es tener una cara de limón. Y muchos ya ni siquiera ganas de seguir adelante tienen. Dicen que uno de los primeros síntomas de depresión es no querer levantarse de la cama. El siguiente es no querer bañarse. Y el tercero es no querer comer. Y no es porque uno no quiera, sino porque la aflicción ha sido tanto que ya ni siquiera uno tiene amor por sí mismo. Y le aseguro, y le puedo dar el beneficio de la duda, seguramente usted está en una de esas etapas, o estuvo ya en una de esas etapas, o está por llegar a una de esas etapas. Y en lugar de sentir pena por uno mismo, y en lugar de que usted espere a que sintamos pena por usted, yo quiero hoy explicarle con la palabra de Dios que ese su sufrimiento es válido. Que ese su sufrimiento definitivamente es parte de esta vida. Que a ese su sufrimiento no se le puede hacer más que lo que aprendemos de la palabra de Dios a través de Job y muchas personas que han sufrido en medio del sufrimiento. Nunca se debe olvidar de agradecerle a Dios por la vida que nos ha dado. Porque nosotros que somos cristianos, aún a pesar de sufrir, aún a pesar de llorar, aún a pesar de estar tristes, debemos enfocar nuestra vida en lo correcto.
Y quiero que piensen esto. De acuerdo, está enfermo. De acuerdo, no tiene dinero. De acuerdo, ha perdido al ser que más ama. De acuerdo, ha sentido el dolor en el corazón más grande de este mundo. La verdad es que estoy de acuerdo en todas las cosas que usted me dice. Pero quiero que piensen esto. Por encima de todo lo que ha sufrido en esta vida, usted que es cristiano, ha tenido la misericordia de Dios en que aún siendo pecador, Cristo murió por usted para entregarle vida y vida en abundancia. Quiero que no pierda el enfoque de eso. Quiero que cada día que usted llegue aquí con su dolencia, con su enfermedad, con su aflicción y su tristeza, mire esta cosa que tengo aquí que no es más que 2 palos de 400 pesos. Y creo que me costó muy caro. Pero no como un símbolo de adoración, sino quiero que por lo menos recuerde y enfoque su vida otra vez. A pesar de su problema, de su aflicción y de su tristeza, Cristo murió en la cruz del Calvario para darle vida eterna y salvación. Y eso nadie se lo puede ganar. Dios tuvo misericordia de usted. Y así como usted sufre, mucha gente sufre, pero sin Cristo. Es un privilegio ser salvo. Es un privilegio nacer de nuevo. Es un privilegio que aún siendo menos que seguramente mucha gente de este mundo, Dios me consideró especial y lo consideró especial a usted. Yo quiero verme, y eso es en lo personal, hoy hablando acerca del Domingo de Ramos, quiero sentirme ese burrito. Jesús pudo haber conseguido una Homer, una limusina, aunque no existieran. Pudo haber conseguido un gran caballo blanco para entrar a Jerusalén, pero decidió escoger lo que nadie escogería. ¿Y qué cree? Dios me escogió a mí. Pero mucho tiempo he pasado sin sentirme privilegiado de ese honor. Hoy debo de recordarlo. En medio de mi necesidad y de mi angustia, debo de sentirme privilegiado. No por lo que me pasa, sino por lo que ya me pasó. Cristo entregó su vida por mí. De eso se trata esta semana. De recordar que Cristo me miró a mí, quién sabe qué, pero que frenó el castigo del pecado sobre mi vida. Me dio nueva vida, aun que mi alma sufre. Así que todo lo que pueda sufrir en esta vida no debe ser nada comparado con la alegría de que cada día debo de saberme que soy hijo de Dios por gracia y misericordia de Él. El versículo 5 decía que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy en medio de la aflicción, hoy en medio del dolor, y permítanme esta idea, si dicen que esta semana es la pasión de Cristo, creo que llevamos otros muchos años, podrían llamarse los años de la pasión de Alberto, de Juan, de Enrique, por todo el sufrimiento que hemos llevado. Pero hoy la palabra de Dios quiere asegurarnos, Dios nos protege con su poder para que alcancemos ese beneficio que Él alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevos. Dice la palabra que tenemos una esperanza viva y que a pesar del sufrimiento y la persecución frecuente, Pedro se refiere en esta carta y nos asegura que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Leamos una vez más el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que hoy tenemos en Cristo es viva, es segura, es cierta y es firme, y nada de lo que en este mundo nos pueda pasar, ni aún sufriendo lo que Jesús sufrió en la cruz, nos puede separar del amor de Dios. Cristo nos asegura la esperanza de estar con Dios por la eternidad, porque es una esperanza que se basa en Él mismo. Cristo es ayer, es hoy y es por los siglos.
y la esperanza es ayer, es hoy y seguirá siendo por los siglos de los siglos. De hecho, los teólogos llaman la primera carta de Pedro como la carta de esperanza en medio del sufrimiento. Porque la esperanza que tenemos en Dios es una esperanza que es capaz de sobrevivir a las diversas pruebas que usted y yo podemos padecer. Porque no podemos negar la verdad. En este mundo tendremos aflicción. Y es ahí en donde yo estoy bastante en desacuerdo con cómo se ha predicado el Evangelio hasta el día de hoy. Es ahí en donde yo creo que radica el primer problema que la comunidad cristiana está sufriendo hoy, en donde la gente se acerca a Dios porque le hemos prometido que si nos hacemos cristianos ya nada malo nos va a pasar. ¿Quieres que se arreglen tus problemas? Ven a Cristo. ¿Quieres una vida en paz? Ven a Cristo. ¿Quieres una vida sin enfermedad? Ven a Cristo. Y les vuelvo a repetir, porque me han tachado de no creer en el poder de Dios. Creo que Dios sana, creo que Dios rescata, creo que Dios salva y creo que Dios tiene poder para hacer todo lo que en este mundo es imposible. Pero Jesús fue el que dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es esta mala manera de presentar el Evangelio que ha hecho que muchos que se consideran cristianos se echen para atrás en la primera de pruebas, porque dice, siento que el Evangelio no funciona porque sigo con mi enfermedad, sigo con mi problema, sigo con mi angustia, sigo con mi necesidad. Lo que el Evangelio trae es la esperanza viva, firme y certera de que Dios está conmigo y su misericordia se mostró de la siguiente manera: Cristo murió por mí para darme salvación del pecado, porque por gracia somos salvos. El sufrimiento es seguro en esta vida, pero no debemos perder de vista la esperanza que nos da vida y que se nos ha dado a través de la luz admirable de Cristo Jesús. Mantengámonos en la expectativa y el deseo de mejores días están por venir. Mantengámonos firmes en la idea de que mañana será un mejor día. No podemos pensar entonces, como resultado de que en este mundo tendremos aflicciones, que todo nos va a salir mal. Cada día debemos acostarnos esperando que mañana sea un día de victoria. Pero si ese día de victoria no llega, esperemos que sea el que viene. Y si ese día no es, esperemos que un día llegue. Total, un día amaneceremos en la presencia de Dios y allí se habrán acabado todas nuestras aflicciones. Acúseme de pesimista. Acúseme de que no quiero avanzar. Pero esta manera de pensar es la que la Biblia enseña y es la que más felicidad da. Podría no ser este día de felicidad, pero mañana estoy seguro que sí es. Muchos podrían decir, hermano, entonces ¿qué chiste? No, es que el chiste no está en lo que Dios va a hacer hoy. El chiste de mi vida es lo que Dios ha hecho para mi futuro allá con Cristo. Pasaré más años en la eternidad de lo que voy a pasar en este mundo. Porque la misericordia más grande que Dios ha hecho por nosotros es habernos salvado. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos sido resucitados con Él, eso es lo que dice la Biblia. Es por eso que tenemos una esperanza viva, porque nuestro Dios no está muerto. Tenemos la esperanza de que las cosas serán mejores y que incluso si en esta vida dejamos de existir, seguiremos vivos para siempre. Y es algo que nos ha sido imposible de entender en nuestra pequeña mente mortal. El día que usted se arrepintió de sus pecados y puso su confianza en Dios, Dios lo hizo una nueva criatura y lo hizo inmortal. Así de sencillo. Usted hoy, si se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza en Dios, es un ser inmortal. Tal vez no como nos los pintan en las películas, pero aún dejando de existir en este mundo, usted seguirá vivo porque Cristo está vivo
y viviremos durante una eternidad. Porque esta vida es nada comparado con las grandes misericordias y ganancias que tendremos en el reino de los cielos. Porque los que mueren, en realidad dice Pablo que solo duermen esperando el día que Cristo nos llame a su presencia. La seguridad de salvación entonces es lo que debe darme alegría sobrepasando las angustias de este mundo. Podríamos sufrir tanto como Job y aún así decir, yo sé que mi Redentor vive y con todo esto Él me recogerá aunque sea de en medio del polvo y me llevará a vivir con Él. Y es que tenemos una herencia duradera. El versículo 4 dice de la siguiente manera, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nuestra herencia es en Cristo y es el mismo. Hemos sido, dice la Biblia, bendecidos con toda la bendición espiritual en lugares celestiales. Pero yo no creo que nuestra herencia solamente se va a hacer efectiva cuando lleguemos al reino de los cielos, porque nuestra herencia no es algo material. Nuestra herencia es Cristo ahora. ¿Puede decirse usted mismo, mi herencia es Cristo ahora? Dígaselo usted mismo. Alberto, mi herencia no está allá en la eternidad, mi herencia es Cristo ahora. Y Pedro enfatizó lo importante de la herencia con 3 palabras. No se va a echar a perder, no va a morir, ni tampoco se va a desvanecer. Nuestra herencia es incorruptible, no puede ser contaminada, no puede ser manchada por la suciedad del pecado, ni tampoco se marchita. Nuestra herencia es como una flor que nunca se le caen los pétalos. ¿Y por qué puedo decir que mi herencia no solamente está en llegar al reino de los cielos, sino que la disfruto desde hoy? Porque puedo ver mi vida como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Su herencia era la tierra de Canaán, pero Dios no dejó su fidelidad a un lado durante todos los años que caminaron. La herencia era la tierra prometida, pero Dios mostró su poder y su fidelidad todos los días, desde que salieron hasta que llegaron. De la misma manera, aunque mi herencia está en el reino de los cielos, mi herencia ahora es disfrutar de la fidelidad de Dios todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Mi herencia no es una tierra física. Muchos de nosotros podríamos no disfrutar de grandes terrenos o grandes hectáreas como herencia de nuestros padres. Y muchos de nosotros tal vez no le dejemos grandes herencias o grandes casas a nuestros hijos. Pero algo estoy seguro, nuestra esperanza viva nos hace esperar una herencia que es más duradera que cualquier cosa de esta tierra. Es la vida eterna, algo que no puede ser manchado ni quitado. La fidelidad de Dios está con nosotros. Nuestra esperanza viva nos hace esperar una herencia que nunca se va a acabar. Por eso puedo decir, hoy, no importa cómo esté la vida, soy bendecido con toda bendición espiritual del cielo. Porque nuestra salvación no solamente tiene que ver con el futuro, nuestra salvación es desde ayer, es hoy y sigue siendo mañana. Versículo 5 dice de la siguiente manera, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aún tenemos que ser liberados de las tentaciones del mundo, pero en primer lugar, somos salvos de la pena de muerte que había sobre nuestros hombros. Pero también Dios nos guarda del pecado de este mundo y seguirá haciéndolo con tal de que nosotros, los que hemos sido predestinados para ser salvos, lleguemos al cielo, porque nadie nos puede arrebatar la fidelidad y la misericordia que Dios mostró para con nosotros, haciéndonos salvos un día y manteniendo nuestra salvación hasta que llegue el momento adecuado. Muchas veces vemos a Dios solamente como el que perdona nuestros pecados, pero este tiempo de Pascua deberíamos ver a Dios como mucho más que eso. En realidad, Dios nos hace completamente nuevos. Es algo que Dios ha hecho y que podemos tener la certeza de que somos salvos,
porque el que comenzó un día la obra en nuestra vida, la terminará justo a tiempo y seremos personas diferentes de que cuando llegamos a los pies de Cristo. Versículo 6 dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos que mantener nuestros ojos puestos enfrente. No podemos ni siquiera voltear a considerar las cosas que hemos tenido en el pasado, porque el pasado es pérdida, la ganancia está mañana. Tenemos que mantener nuestra atención en el hecho de que, así como dice Pablo, en esto, en las aflicciones, en los problemas, en las enfermedades, la esperanza, la herencia y la salvación es algo que tenemos seguro para nuestras vidas y debemos alegrarnos. Tenemos que mantener nuestra alegría, aunque sea por poco tiempo que suframos las aflicciones de este mundo. Puede ser que tengamos el corazón roto, las bolsas vacías, la carne débil y enferma, los problemas a punta de piel. Puede ser que las lágrimas sean más que las risas. Pero debemos estar seguros de que su amor y su aceptación siempre está con nosotros. Podría ser que junto mañana todos los problemas de este mundo lleguen a nuestra casa, pero una cosa debemos estar seguros: las aflicciones solamente son consecuencia de vivir en medio de un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo que está maldito por tomar malas decisiones, porque Dios creó al hombre y a la mujer al principio a su imagen y semejanza, pero fue el pecado el que arrastró al mundo a lo que es hoy. Un bote lleno de porquería solamente, y esa porquería lamentablemente nos afecta a todos. Las aflicciones son consecuencia de vivir en medio de un mundo lleno de enfermedad, lleno de vivir en un mundo lleno de problemas, lleno de inseguridad, lleno de fracaso. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Por lo tanto, el sufrimiento es resultado de que hay pecado en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro entorno. Pero los grados de sufrimiento, la manera en que sufrimos, lo que padecemos, nunca va a pasar por encima de la mano de Dios. En Job capítulo 5, versículo 7, Job dijo: la gente nace para tener problemas. Tan cierto es esto como que las chispas siempre vuelan afuera del fuego. El que nace en este mundo y no llora es porque no es de este mundo. El que nace en este mundo y no se cae es porque no es de este mundo. El que nace en este mundo y no sufre es porque no está en este mundo. Pregúntenle a Job acerca del sufrimiento. Job se reiría de las cosas que nos hacen llorar. Job seguramente con la mano en la cintura dijera: no, hermano, ¿no? Usted está verde, eso que está sufriendo, mire, eso se resuelve bien rápido, déjemelo a mí, dijera Job. Présteme a Dios a mí, no lo ande convenciendo con sus cosas pequeñas. Vivimos en un mundo en donde si se derrumba algo del otro lado del mundo, a los 2 minutos ya lo sabemos. Vivimos en un mundo a través de la televisión, del internet, del radio, en donde nos enteramos todos los días de todas las cosas malas que pasan a nuestro alrededor. Y uno dice: ¿qué tanto se ha multiplicado la maldad? Maldad siempre ha habido, solamente que antes mi abuelita no se enteraba de lo que pasaba en Japón. Hoy mantiene la tele prendida y se entera hasta de lo que yo no sé.
Vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo en donde solamente cosas malas pueden pasar. Pero también Dios permite el sufrimiento porque de esa manera prueba nuestra fe, si es de verdad o solamente es fingida. No crea que Dios quiere nada más el mal para nosotros. Aún ha permitido la enfermedad, la carencia, el dolor y la angustia para ver si de verdad ustedes lo que dice ser y creen lo que dice creer. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice de la siguiente manera: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si eso fuera algo extraño que les sucediera. No se sorprendan por las pruebas que están pasando como diciendo, órale, qué extraño. A los cristianos no les debe pasar esto. No, los cristianos también se enferman. ¿Usted cree que a los cristianos no les da diabetes? Pregúntele al de al lado. Le aseguro que el de al lado, uno de los dos, tiene. No, también los cristianos les hace falta el dinero. También los cristianos lloran de tristeza. También los cristianos tienen pérdidas en esta vida. Que no le mientan. Los cristianos sufrimos y sufrimos igual que los que no conocen a Cristo. No se sorprendan de que las cosas malas vengan a su vida. Eso es parte de la vida. Pero en medio de la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, Él dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No están solos, la victoria está con ustedes. Si balanceamos el sufrimiento y esta verdad de Jesús, debería permitirnos superar la aflicción con la alegría de saber que Cristo está con nosotros. La seguridad de nuestro sufrimiento se ve en que solamente son pruebas de que nuestra fe sea genuina, como se prueba el oro. Bueno, ahora ya lo prueban con ácido, ¿no? Pero de todos modos el ácido duele si le cae en la mano. De la misma manera, la fe nuestra será probada cada tanto para ver si es de 24 quilates o si es oro Goldfield. Para ver si es 925 ley o es plata china. Para eso es que funcionan las aflicciones. ¿Quién cree en Dios? Amén. Con Cristo hasta la muerte. Y llega la muerte a la casa. ¿Pero por qué Dios es injusto? ¿Pero por qué Dios hace eso? Señor, ya no aguanto esta aflicción y esta tristeza. Alégrese su sufrimiento, porque esa es la prueba de si nuestra fe es genuina en Cristo. No sea como el primo de un amigo que dice que es cristiano, pero que no vive como uno, porque se le olvidó confiar 100% en Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 9. Y ese sí quisiera que lo leyera y lo subrayara. Con este voy a terminar. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9. Y es que para disfrutar la plena garantía de nuestra salvación y disfrutar plenamente la garantía de felicidad en medio del sufrimiento, no debemos tomarnos del falso sentido de seguridad que muchos cristianos tienen. Necesitamos entregar completamente nuestra vida a Dios y no creernos que nosotros mismos podemos hacer algo por nuestras vidas. Hay un versículo en 1 Corintios 10:13, no lo busque, se lo sabe de memoria, y dice que Dios no pondrá más en nosotros de lo que no podemos soportar. Y uno dice, hermano, es que yo puedo con la aflicción, yo puedo con esta mi tristeza. Hermano, usted puede. Hermano, hágase machito y aviéntese. ¿Le digo algo?
Esa es otra de las cosas que me chocan. Que en ese versículo del que le digo que Dios no pondrá más cosas de las que podemos soportar, solamente está hablando de la tentación, no del sufrimiento. Dios no pondrá tentaciones que no podamos soportar. No, hermano, es que el sufrimiento depende de cada uno de nosotros. Entre más podamos soportar, más lo vamos a hacer, ¿no? O sea, Dios no le va a hacer, no le va a permitir un daño muy grande que usted no pueda soportar, porque Dios solamente envía lo que uno pueda soportar. Mal aplicado. Mala exégesis bíblica. Allí solo habla de tentación. Si usted lo ha ocupado para aflicción, eso se llama un falso sentido de seguridad. Porque usted dice, yo la puedo soportar. Pero mire que dijo Pablo, 2 Corintios 1, del 8 al 9. Porque hermanos, antes de leerlo, yo respeto a Pablo, porque fue uno de los hombres que más admiro, es uno de los hombres que más admiro, y creo yo también uno de los hombres que más ha sufrido y lo ha escrito. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí leí bien lo que dijo Pablo? Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún, no creo que está mal escrito esto, ¿no? Porque yo creo que Pablo nunca habrá perdido la esperanza. Si hablamos del mismo Pablo, ¿no? Aquel que se llamaba Saulo, aquel que fue hasta los finales de la tierra y se aguantó trancazos y latigazos. ¿Sí estamos hablando del mismo Pablo? Pero él dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permitió la aflicción que iba más allá de lo que ellos podían soportar. Dios permitió la tristeza y el dolor que en las palabras de Pablo dijo, fue más allá de nuestras fuerzas, que incluso estábamos perdiendo la esperanza. Pero Dios permitió todo esto para que Él y los que iban con Él confiaran en Dios, que el Dios que resucita muertos y no en sí mismo. Vendrán problemas tras problemas y sufrimientos tras sufrimientos. Podría parecer que de la nada todo se echa a perder. Podría ser que Dios permitiera ser empujados hasta el límite y más allá del límite por las angustias, con tal de que nuestra dependencia completa esté en Él y no en nosotros. ¿Podría Dios permitir que fuéramos empujados y arrastrados por nuestras angustias y sufrir casi lo mismo que Él sufrió o aún llegar al extremo opuesto, con tal de que nosotros dejáramos de confiar en nosotros mismos y comenzar a depender de Él 100%? No como el primo de un amigo que dice que es cristiano, pero comenzó a dudar de que Dios estaba con él y comenzó a dejar de creer 100% en Dios. Su aflicción, su dolor, su angustia, su problema es resultado de vivir en este mundo lleno de pecado. Dios lo ha permitido y podría ser más de lo que usted puede soportar. Pero le digo, ¿cuál es el chiste de la alegría de saber que tengo un Dios justo y recto? Es que eso solamente es el recordatorio de que yo no puedo más de lo que ya hice. Él es el que puede todo. La pregunta hoy para irnos a casa: ¿cómo vas a responder al sufrimiento que tienes hoy? ¿Cómo vas a lograr soportar el dolor que hay en tu vida hoy?
¿Cómo vas a lograr poder vivir saliendo de este lugar y llegando allá a tu vida real? ¿Cómo vas a lograr soportar vivir los días que te queden en esta vida con el dolor que tienes y la aflicción que hay? ¿Cómo le vas a hacer para soportar los días que tienes viviendo con esa enfermedad? ¿Cómo le vas a hacer para soportar con ese problema que tienes los días que te hacen falta por vivir? ¿Qué vas a hacer con tu aflicción? ¿Sabe qué hizo Jesús? Cumplió su propósito. En medio de su aflicción, más allá de lo que podía soportar, entregó su vida. Y en una semana como esta, según la historia, llegó medio muerto al monte del Gólgota y fue crucificado. Y entregó su vida y exhaló su último respiro y dijo: lo he terminado. Y habiendo dicho eso, dejó que su espíritu volviera a Dios para el perdón de nuestros pecados, los tuyos y los míos. ¿Dónde está tu fe y tu confianza? ¿Está en lo que puedes hacer o lo que puedes alcanzar? ¿O está en aquel que murió hace 2000 años en aquel monte? ¿Por qué no puedes poner tu fe hoy en Dios? ¿Por qué no puedes regresar allí de donde se supone que llegamos a Él en fe y confianza de que Él podía hacerlo todo? Y aunque no sabemos cuándo, sé que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Lo mismo que Jesús hizo hace 2000 años, lo hace ahora. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, lo llevó a través del sufrimiento a un final glorioso. ¿Por qué hoy no te rindes completamente a Dios? ¿Por qué hoy no dejas de patalear en medio de tu problema y tu necesidad y dejas que Dios haga lo que tiene que hacer? ¿Por qué no le crees a Dios y sales como el oro, refinado y valioso? ¿Por qué no solamente miras el sufrimiento como lo que es un peldaño para encontrar la gloriosa presencia de Dios el día de mañana? ¿Por qué no te rindes a Él y empiezas a confiar totalmente y depender de Él totalmente para todas tus necesidades? El tiempo de la Pascua significa perdón de pecados, pero también significa el poder de Dios que nos da para estar por encima del pecado que trae tanta aflicción a esta vida. En este mundo tendrán aflicción, es más, Cristo la tuvo, no somos la excepción, pero por encima de la aflicción debe estar la alegría y la confianza, y eso es con lo que quiero que vayan a casa. La alegría y la confianza de saber que con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no somos absolutamente nada. Cuando llegue el dolor, la tristeza y la aflicción, acuérdate de esto. Tienes el privilegio, por encima de muchas personas, de haber sido salvado, de haber sido hecho una nueva criatura, justificado por Dios, apartado para el cielo. Y eso nadie lo puede quitar. Pongamos de pie y oremos a Dios esta mañana.